escribir. Ay, Pablito. Si yo pudiera decirte con palabras, sería escritora, no pintora. Me interesa expresar el color, las posibilidades del color. ¿Cómo usted el tema del sexo? Como siempre no lo he dejado. He estado cultivándolo, he estado engrandeciéndolo, he estado Corte, la simpleza. Pues, ¿qué se siente? Pues lo mismo que se siente dedicarte a todo, ¿no? Todo es quién eres, ¿no? Lo que haces. Concentrar la atención en algo. Lucas, vente. ¡Dulce! Primo, muchísimas felicidades, güey. Ya es un 10. El mecanismo de la creación. El mecanismo de la creación. Concentrar la atención en algo es encender. El mecanismo de la creación. Concentrar la atención en algo es encender. El mecanismo de la creación. 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 El mecanismo. Creación, el mecanismo de la creación, el mecanismo de la concentrar la creación, atención en algo es encender. El mecanismo de la creación, el mecanismo de la creación. El mecanismo de la creación, 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 el mecanismo de la creación. Concentrar la atención en algo es encender. El mecanismo de la creación, el mecanismo de la creación, el mecanismo de la creación. Concentrar la atención en algo es encender. Concentrar la atención en algo. El mecanismo de la creación. El mecanismo de la creación, 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 el mecanismo de la creación. Concentrar la atención en algo es encender. El mecanismo de la creación. Concentrar la atención en algo es encender. El mecanismo de la creación. El mecanismo
mecanismo de la creación. El mecanismo de la creación. El mecanismo de la creación. Concentra la atención en algo es encender. El mecanismo de la creación. Concentra la atención en algo es El encender. mecanismo de la creación. El mecanismo. El mecanismo de la atención en algo es encender. Concentra la atención en algo es encender. El mecanismo de la Concentra la atención en algo es encender. El mecanismo de la creación. El mecanismo de la creación. Concentrar, concentrar, concentrar. El mecanismo de la creación. Concentrar la atención en algo es encender. Concentra la atención en algo es El encender. mecanismo de la creación. Concentra la atención en algo es encender. El mecanismo de la creación. El mecanismo de la creación. Concentra el mecanismo de la creación. 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 Concentrar, concentrar, concentrar. La creación, el mecanismo de 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 la creación, el mecanismo. Concentrar la atención en algo es encender. El mecanismo de la creación. Concentrar la atención en algo es encender. El mecanismo de la creación. Concentrar la atención en algo es encender. El mecanismo de la